Vamos a ver ahora las herramientas que tenemos para depurar y para trabajar sobre un sistema embebido con microcontroladores. Vamos a hablar en primer lugar de simuladores y depuradores. Vamos a mencionar un poco de historia con programas monitores. Vamos a hablar de emuladores en tiempo real y las alternativas que hoy en día tenemos de mucho más bajo costo, y vamos a culminar con analizadores lógicos. Simuladores son programas, es software que uno puede descargar de internet, como en este caso el de Keil, y que nos permiten trabajar simulando la ejecución del programa antes de tener el hardware. Es evidente que se tratan de herramientas de software puro, es decir, no es necesario tener el hardware, con lo cual también por supuesto que tiene todos los errores que puede tener una herramienta de depuración a base de software, porque supuestamente si el fabricante del software comete un error al interpretar una instrucción, cosa que ha pasado en otra época, bueno, vamos a ver que hay un error en la ejecución y no lo vamos a alcanzar a determinar. Es puramente software que corre en una PC o en un equipo similar. No es necesario tener el hardware. La otra alternativa es, cuando ya tenemos el hardware, utilizar una herramienta que sea de depuración y también de intercambio del hardware. ¿Cuál es la ventaja frente a la primera? Bueno, que si nosotros utilizamos el simulador, si le damos un pulso de un microsegundo a una contactora en el simulador, todo indicará que va a funcionar porque se va a generar ese pulso de un microsegundo. Pero como es una herramienta puramente de software, no vamos a tener forma de verificar si efectivamente trabaja bien con el hardware. Con lo cual, la contactora a un pulso de un microsegundo le resulta totalmente, le resbala, no tiene ninguna actuación, ningún efecto. Mientras que la herramienta de desarrollo con el hardware incluido, esa sí nos permite conectarnos al hardware y ver si la contactora se activa o no se activa. Entonces, una cosa es el simulador y la otra cosa son las herramientas que nos van a permitir cargar el programa sobre nuestro hardware y a su vez después ejecutarlo y colocar breakpoints, colocar puntos de análisis sobre el mismo. En el caso del simulador utilizamos una herramienta de Keil. Keil es una empresa alemana que debe tener aproximadamente 30 años de trabajo, y desde hace unos 15 años fue comprada directamente por ARM. Por lo tanto, es la voz oficial de ARM, por lo cual se supone que se han corregido todos los errores que hayan podido aparecer a lo largo de la etapa de desarrollo de este simulador. Entramos en la página de Keil. Ahí elegimos entre las varias opciones de herramientas la que corresponde a ARM, y luego lo que hacemos es descargamos e instalamos la última versión que tengamos de este software. Bueno, después la instalación nos va a requerir también el proceso de incorporar un driver que corresponde a la interfaz, porque también luego simplemente a través de desplegar un menú desplegable nos va a aparecer la opción de conectarnos con el hardware. Es decir, es una herramienta de simulación que también luego se convierte en emulador al permitirnos la conexión con el hardware vía USB. Entonces por eso nos solicita descargar un driver que nos va a permitir comunicar nuestra PC a través de un puerto USB con el kit de desarrollo. Entonces es recomendable instalarlo, porque si luego queremos utilizar esta misma herramienta Keil para la parte de emulación. Bueno, luego podemos crear un nuevo proyecto a través cuando se instala el software y se abre a través de Project. Luego seleccionamos la familia con la cual queremos trabajar. En nuestro caso será un ARM
un Cortex M4 con unidad de punto flotante incorporado. Y cuando empezamos a la etapa de simulación, vemos que tenemos, por un lado, en la parte inferior de esta pantalla tenemos el código C que hemos escrito, y luego nos aparece el assembler equivalente. Lo importante de esto es que en la etapa de simulación, si yo detecto algún tipo de error, puedo corregir directamente sobre esta pantalla, editando y corrigiendo y luego salvándolo cuando terminamos, o también puedo editar si quiero y corregir en el área que corresponde al assembler equivalente. También nos permite este simulador ver el estado de los registros del procesador. Recordemos que vamos a trabajar con Cortex. Cortex tiene 16 registros nominados desde R0 a R15 y podemos ver el valor que tienen, o si queremos cliquear sobre uno de estos registros y modificarlo en el tiempo de simulación. También nos va a permitir a nosotros trabajar seleccionando el comportamiento de puertos de entrada-salida, es decir, imaginando primero la programación de esos puertos de entrada-salida, es decir, cómo los quiero yo trabajar, si como líneas de entrada, líneas de salida, en el caso de las líneas de entrada, simular valores de esas entradas, es decir, que puedo hacer todo el proceso de imaginarme cómo trabajaría si tuviera el hardware conectado. Y de la misma manera puedo llegar a trabajar sobre las salidas. Análogamente voy a poder trabajar sobre el conversor analógico a digital. Sobre el conversor analógico digital voy a poder suponer valores de entrada, como para ver cómo responde nuestro software, nuestro firmware que estamos desarrollando a determinados valores de conversión analógica a digital. También podemos trabajar en forma similar con los temporizadores, simulando periféricos y dispositivos, cambiando la programación y los valores en los cuales se encuentra el temporizador, porque supongamos que queremos que un temporizador cuente desde 0 hasta, pensemos que son temporizadores de 16 o de 32 bits, de acuerdo con el modelo de microcontrolador. Entonces queremos esperar que transcurra hasta 8F5A, un temporizador de 16 bits. Bueno, en una simulación tardaría muchísimo tiempo. Entonces lo que hago es colocar en el temporizador un valor similar al valor final y luego dejarlo correr nuevamente para ver qué es lo que pasa en los últimos ciclos del temporizador. Lo mismo para los puertos de comunicación serie, que puedo elegir por medio de este menú desplegable sobre qué cantidad de bits tiene que tener la palabra de comunicación serie, la cantidad de bits de stop, si voy a trabajar con paridad. Bueno, puedo seleccionar todo esto y puedo simular también valores en la recepción. Si nosotros queremos trabajar sobre el hardware, hagamos un poco de historia. Este es un equipo de desarrollo que debe tener aproximadamente más de 40 años, 43, 44 años, que era una caja de aproximadamente 50 centímetros de profundidad por 40 centímetros de ancho y unos 30 centímetros de alto. Es decir, evidentemente es grandote, se levantaba la tapa, se colocaban placas y trabajaba con un microprocesador muy viejo y impresentable, que era el 8080. Se le colocaban dentro de esas placas que uno podía instalar la posibilidad de, a través de este cable plano y esta caja de buffers que tenemos aquí, en la punta se colocaba a través de este cable trenzado, que era hermosísimo como se hacía, colocar para insertar en un zócalo, un cabezal para insertar en un zócalo, zócalo en el cual va a ir en forma definitiva el microprocesador que nosotros queremos emular. Entonces, desde este equipo de desarrollo, que era una muy básica microcomputadora, pero histórica, prehistórica, con 64K
de memoria, para que tener una idea. Bueno, yo desde este equipo, a través de una terminal, daba las directivas, me conectaba con esta caja de buffers y de ahí comandaba el comportamiento de un microprocesador similar al que nosotros queríamos emular y que estaba conectado sobre nuestra placa. Fíjense el tamaño que tenía toda la instalación. Aquí abajo tenemos el equipo de desarrollo, el Intelec MDS. Estas eran las unidades de disquete de 8 pulgadas. Aquí teníamos una unidad de disco duro y acá teníamos un programador. Es decir, esto era un equipo que en total tenía cerca de 1 metro de altura, para tener una idea. Luego vinieron versiones similares pero más económicas, en las cuales ya se pensaba para trabajar sobre una PC, con lo cual nos ahorrábamos un montón de cosas, pero siempre con la idea de estar reemplazando al microprocesador o microcontrolador que encontraba en nuestra placa, para lo cual teníamos que montar un zócalo en nuestra placa y que nos permitiera conectar y desconectar este emulador. Este emulador entonces permitía controlar la ejecución de un programa en tiempo real, es decir, colocando breakpoints sobre el hardware. A medida que fue evolucionando la tecnología, se llegó a que existían límites tecnológicos para la velocidad de trabajo, porque estos cables planos no podían soportar frecuencias de trabajo de centenares de megahertz, con lo cual hubo que modificar la política de diseño, de desarrollo. Entonces el emulador tenía el microprocesador o microcontrolador con esa caja de buffers que hemos visto de color azul, y luego lo que teníamos era el módulo de base que se encargaba de tomar las instrucciones que se le daban, las directivas que se le daban al equipo, por ejemplo, correr el programa hasta la posición de memoria 1F45. Bueno, eso se trasladaba a la unidad de ejecución, esta que vamos aquí, y se supervisaba el funcionamiento, y cuando se llegaba a la condición de parada, de tensión, se frenaba el procesador, se accedía a través de un programa a los registros del procesador y luego se presentaban en la pantalla, y una vez que uno los tenía adquiridos los podía representar de varias maneras distintas. Como dijimos, cuando avanzábamos en frecuencia de trabajo, nos íbamos a encontrar con serias dificultades para poder operar en frecuencias del orden de los centenares de megahertz. Eso surgió a comienzos de la década del 90 con los procesadores digitales de señales, que fueron los primeros que estuvieron superando los centenares de megahertz y que eran muy difíciles de emular. Por lo tanto, se pensó en una alternativa. Pensemos que en la década del 90 ya había aparecido el 80386, el microprocesador de Intel que se utilizaba por ejemplo en PCs y equipos similares, con ciertas características que vamos a mencionar enseguida. ¿Cuáles fueron esas características del 80386? Bueno, estas que vemos aquí. Comenzar a incorporar dentro del microprocesador registros, que en el caso del 80386 eran registros de breakpoint, es decir, registros en los cuales uno cargaba la dirección en la cual quería que el microcontrolador se frenara, el microprocesador se frenara en este caso. Entonces aquí tenía 4 registros y yo los cargaba a través de instrucciones, y esto fue el primer paso que se dio en la parte de microcontroladores y microprocesadores como para incorporar adentro del chip herramientas de depuración. Surgió con el avance también de la tecnología, y ahora vamos a retomar la idea esta de los registros de depuración, que los circuitos impresos se tenían que probar, porque uno no podía mandar al campo, es decir, al producto terminado, una placa sin haberla probado adecuadamente, porque podía tener fallas. Entonces se elaboraron sistemas de camas de clavos. Es decir, estas camas de clavos eran bañadas en oro, con unos puntos de contacto
muy delicados porque estaban montados sobre resortes, entonces se apoyaba la placa, se hacía contacto, se generaban estímulos y se obtenían respuestas. Todo esto se hacía bajo el control de una computadora externa. Evidentemente que estas camas de clavos eran sumamente caras, y aparte que cada vez que cambiaba de placa tenía que cambiar la configuración de la cama de clavos. Se usaban solamente para muy altas producciones porque el costo del armado y de los componentes que se utilizaban era excesivamente oneroso. Se montaban, por ejemplo, para placas, equipos especiales para probar esa placa en particular en distintas alternativas. Acá tenemos sobre la izquierda el caso de las camas de clavos que tenían contactos en la parte superior y en la parte inferior. Y bueno, evidentemente todo esto era un sistema muy costoso porque teníamos aquí, como eran un conjunto de placas que interactuaban entre sí, un doble set de camas de clavos. Esto no estaba pensado para hacer prototipos en casa. Luego comenzó a través de un grupo que se llamó JTAG, que vamos a ver el significado enseguida, la posibilidad de incorporar dentro del propio integrado algo similar a lo que pasaba con el 8386, la parte de depuración y también la parte de programación. Entonces, la idea de JTAG surgió por los DSPs. Los DSPs dijimos que trabajaban a centenares de megahertz y todas las herramientas que hasta ese momento se conocían eran impracticables en el caso de los DSP por la velocidad a la cual trabajaban. Bueno, todo esto en la década del 90 comenzó con la explosión de productos informáticos que se fueron incorporando. Eran novedosos, la telefonía celular comenzó en la década del 90 y bueno, comenzó luego la miniaturización desde el viejo ladrillo, el zapato de las primeras épocas de la telefonía celular analógica. Bueno, se fue miniaturizando y fue creciendo la complejidad y por lo tanto probar esas placas era cada vez más difícil. Hubo una producción masiva de chips, como poder probarlos a granel, y una producción masiva de productos, cómo probar esos productos también a granel. O si encontramos que falla en un producto un chip, cómo determinar qué parte del chip falló. También en la etapa de desarrollo de un producto, cómo poder depurar el código y tratar de optimizarlo. Bueno, pensemos que todo esto requiere interacción con el hardware. Entonces, ¿cómo hago para ver el interior de un chip? Es decir, verlo no ópticamente, porque no es lo que me interesa, sino ver, por ejemplo, en este punto cuánto vale la señal, y en este punto, si le inyecto una señal, ¿qué me produce esa señal en este otro punto? Es muy importante, entonces, poder analizar el interior de un chip, ver si existe un corto entre dos patas, ver si hay alguna pata que esté abierta, por ejemplo. Cada vez los integrados eran más pequeños, se hacía más difícil la interacción porque no teníamos espacio. Los seres humanos seguimos teniendo los dedos del mismo tamaño que hace 40 años y también se hacía muy difícil poder en los componentes cada vez más compactos colocar puntitas de prueba. Y aparte, hago un ensayo, ¿cómo guardo los resultados en una forma perdurable y que mañana los pueda analizar y si se me presenta una situación similar, llegar a determinar qué fallas hubo? Todo esto se agravaba con los integrados de tipo ball grid array, es decir, que los contactos son bolitas de estaño que se ponen en contacto con el impreso, que también tiene bolitas de estaño. No es estaño, sino que es una mezcla soldante que se calienta con aire caliente y de esa manera se puede llegar a fundir el estaño. Y fíjense, acá nos aparecen dos problemas serios: un contacto abierto o bien contactos en cortocircuito, porque bueno, se excedió en la cantidad de estaño y se pusieron en corto. Nos aparece aquí una idea que es el boundary scanning.
Boundary es vecindario y scanning es barrido, es decir, pines que se encargan de producir a través de multiplexores y de registro de desplazamiento, ir accediendo a distintas zonas del integrado. Es decir, yo tengo un pin del circuito integrado que a través de ciertos comandos lo conecto a ese pin que va hacia el exterior a distintos puntos del integrado. Entonces yo le digo, el pin 4 yo lo quiero conectar ahora a la salida del conversor analógico digital, por poner un ejemplo. Entonces le doy un comando para producir esa conexión. Entonces el boundary scanning lo que hace es irme barriendo, y esa es la idea, distintos puntos internos del circuito integrado. Todo esto entonces comenzó con la idea de un conjunto de empresas y que se dio lugar en crear lo que se llamaba el Joint Test Action Group. Es el grupo de acción de testeo, y que luego fue interpretado y adoptado por una norma del IEEE, que es la 1149, y que paulatinamente fue teniendo actualizaciones hasta llegar a los años recientes. La norma del IEEE 1149 se llama Test Access Port and Boundary Scan Architecture. Familiarmente lo llamamos simplemente como JTAG. Entonces, la idea es tener puntos de entrada programables como para efectuar multiplexado del circuito, y de esa manera, por medio de un pequeño conjunto de señales, que van a ser 5 señales como máximo, nos van a permitir a nosotros enviarle en forma serie las órdenes. Tendremos entonces registros de desplazamiento internos que se encargarán de almacenar, de desplazar los datos que le enviemos en forma serie y almacenar en los registros las órdenes. Por lo tanto, internamente tendremos registros de desplazamiento de entrada serie y salida paralelo, en los cuales iremos almacenando las órdenes. Análogamente, los pines de salida, los boundary scan cell de salida, me van a permitir tomar distintos puntos dentro del microcontrolador o del dispositivo que se trate, organizarlos y convertir de paralelo a serie y sacarlos por la línea serie. Entonces tendremos TDI, Test Data Input, y TDO, Test Data Output, que son los que nos van a permitir entrar datos en forma serie y sacar datos en forma serie. Entonces tendremos un conjunto de pines y registros que serán almacenados en un determinado momento y serán serializados para salir, y también en la entrada. Y el TMS, vamos a ver en una animación cómo es que funciona, cómo trabaja. Nos va a permitir también, esto es muy interesante, conectar en cascada varios dispositivos. Tenemos microcontroladores que tienen en un solo encapsulado dos integrados, es decir, dos microcontroladores, por ejemplo un Cortex M0 y un Cortex M4. Entonces yo tengo un solo JTAG, y lo que voy a decir es ahora, por ejemplo, señor Cortex M0, quiero saber qué sucede, y le doy tal directiva y leo tal dato. Entonces el Cortex M4, que sería el de la derecha, va a actuar como un cortocircuito para comunicarse a través del TDO hacia el sistema de adquisición de nuestro JTAG. Entonces le damos la directiva al Cortex M0 y el Cortex M4 deja pasar el resultado del Cortex M0, y al revés. Le digo, quiero acceder al Cortex M4, con lo cual el Cortex M0, que sería el de la izquierda, actúa como un cortocircuito. Entonces la directiva va al Cortex M4. Puede ser para múltiples integrados de esta manera. Aquí vemos un poco más en detalles. Entonces aquí lo que tenemos son registros. Acá tenemos el T-Clock y el TMS, que vamos a ver ahora el significado. Tenemos registro de instrucciones, registro de datos, registro de bypass, es decir, de cortocircuito,
Y acá tenemos todo un conjunto, tenemos un multiplexor digital que nos va a permitir sacar por TDO lo que nosotros le vayamos diciendo, es decir, lo que nosotros programemos para. Tenemos una máquina de estado y acá tenemos un registro, un conjunto de registros que van a estar dados por la cantidad de requerimientos que nosotros tengamos adentro de nuestro dispositivo bajo prueba. Cada clock, cada flanco creciente de clock me produce un shift de la entrada o un shift de la salida. Aquí tenemos un conjunto de bits que se van buffereando, se van almacenando y se van preparando desde la entrada como para generar lo que se va a guardar en los registros de instrucción, las directivas de instrucción, y aquí lo que hacemos es ir formando la palabra que luego va a tener actuación. Y acá la máquina de estados va a ser la encargada de ejecutar las instrucciones JTAG. Entonces, todo esto es transparente para el usuario. Cuando yo le digo que setee un breakpoint en un microcontrolador, le envío la orden, setea un breakpoint y después le diré la dirección que yo lo quiero guardar. Todo esto en forma serie, con lo cual la cantidad de patitas que se necesitan es muy poca. Algunas instrucciones, por ejemplo, bypass, es decir, con lo cual cortocircuito la entrada con la salida. Sample o bien preload, precargar. La identificación, le voy a decir, este chip será el chip 001. Luego tendremos la posibilidad de retener, poner alta impedancia algunos pines, correr el autotest. Bueno, estas son las directivas que le podemos llegar a dar siempre en forma serie. Algunos pines tendrán más de una función para la etapa de depuración. Bueno, los fabricantes le fueron dando al JTAG una interpretación en particular. Hubo empresas como por ejemplo Atmel, que en algunos de sus microcontroladores interpretaron el JTAG. Luego, para otros más baratos, crearon un debug wire. Y así fueron avanzando, y había algunos que tenían nuevamente el JTAG para micros importantes y una versión propia para micros más baratos, y fueron interpretando hasta que ARM, para su familia Cortex, aparte de JTAG, creó una interpretación que se llamó Serial Wire Debugger, que requiere solamente 2 pines. Vemos que el JTAG requiere 4 o 5 pines. Aquí tenemos la interfaz de software, es decir, cómo desde mi PC yo puedo ver, para el caso de trabajar solamente con lógica, no con microcontroladores, con lógica tengo la forma de manejar mucho más elementalmente, mucho más sobre el bit, el funcionamiento del JTAG. O bien, en el caso de trabajar sobre un microcontrolador, vamos a tener una interfaz de tipo estándar, basada en Eclipse, el entorno de desarrollo creado por IBM hace muchos años, y luego para trabajar sobre Java, y luego liberado al dominio popular y fue adaptado por una gran cantidad de empresas vinculadas con el desarrollo del software. Entonces, el JTAG, hagamos la historia, comenzó en 1990, cuando dijimos que comenzaron los DCP a tener actuación en la vida profesional, y que su frecuencia de trabajo impedían el desarrollo con las herramientas tradicionales. Luego, en el año 93, se introdujo una modificación, la 1A, y luego, bueno, fueron incorporando actualizaciones y depurando errores que tenía, o errores en la interpretación. Fuimos avanzando hasta llegar al 2001 y hasta el 2009, que es la 1149.7. Entonces, el principio de funcionamiento digital es que los boundary scan cells usan multiplexores y latches
y que por un lado, es decir, adentro del microcontrolador van a tener multiplexores y latches para poder acceder a a nodos internos del microcontrolador. Entonces, con los multiplexores y los latches acceden programándolos adecuadamente para llegar a un nodo interno, y eso lo van a sacar sobre un pin del dispositivo. Entonces, cuando aparezca, selecciono primero, quiero leer el nodo 17 del microcontrolador. Bueno, le doy la directiva en forma serie a través de TDI, de la entrada de datos, diciéndole quiero leer el nodo 17. Le doy esa directiva. Bien, luego el nodo 17 es leído y es guardado en un registro. Y luego se serializará la salida de manera que yo sepa en qué momento me aparece por la salida el estado del nodo del nodo buscado dentro del microcontrolador. Entonces, estas celdas nos permiten capturar estados internos o de los pines, y también para forzar datos. Y a través del circuito serie se accede hacia el mundo exterior y se pueden comparar los valores esperados con los que realmente aparecen, y eso, en base a eso puedo detectar algún tipo de falla. Todo esto a través del boundaries cancel le doy los estímulos que yo quiero proveerle a determinados pines o a determinados nodos y leo el resultado. ¿Y para qué me sirve esto? Veámoslo desde el punto de vista circuito. Olvidémonos por un minuto ahora del microcontrolador. Entonces, si yo envío una secuencia 10001 y leo, si acá tengo el dispositivo de estímulo y acá tengo el dispositivo de respuesta, y acá estoy probando el estado de un circuito impreso. Es el caso más sencillo de interpretar. Si yo envío secuencia 1001 y leo alto bajo 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 alto, significa, bueno, estoy leyendo lo mismo que excité. Ahora bien, si yo estoy enviando 1010 y acá y en el de abajo estoy enviando 10100, y si tengo un corto, bueno, en el primer caso, para el primer bit tengo 1 y 1, la salida va a ser alto. Para el segundo caso, 0 y 0 va a ser bajo. Ahora bien, para el tercer caso, el tercer bit, conjunto de bits, voy a tener 0, 1. Pensemos que 0 y 1 equivale. El 1 normalmente es un pull-up, el 0 es un transistor saturado. Por lo tanto, entre un pull-up y un transistor saturado al estado bajo, va a tener primacía el 0. Por lo tanto, voy a leer, en lugar de leer un 1, aquí voy a leer un estado bajo, lo cual me va a indicar, caramba, aquí tenemos un corto. Sigo avanzando y lo verifico, porque al poner un 1 en el nodo 2 y un 0 en el nodo 3, voy a ver que donde me tendría que aparecer un 1, me aparece nuevamente un estado bajo. Con lo cual, por simple análisis, veo que cuando pongo un 1 en el estado en el nodo 2 y un 0 en el nodo 3, me aparece un estado bajo, y al revés, pongo un 1 en el nodo 3 y un 0 en el nodo 2 y me aparece un 0, significa, un estado bajo, significa que tengo un corto entre 2 y 3. Y si ahora yo le coloco un 1, 1 y triple 0 y leo todos estados altos, significa que está cortado esta traza de circuito impreso. Entonces, es complicado porque hay que generar un algoritmo que se encargue de hacer las combinaciones, y en base a los resultados, si son distintos a los esperados, para lo cual tengo que calcular los esperados, tengo que ver cuáles son las razones por las cuales me dio distinto, y eso lo tiene que determinar un algoritmo que no es fácil de escribir y detectar. Tenemos entonces que para trabajar con JTAG, primero de todo hay que generar los estímulos, y luego tenemos que tomar los datos generados, las respuestas generadas por esos estímulos, y analizarlas para ver qué diferencias, qué dificultades tienen. Normalmente tenemos que hacer el programa de prueba que utiliza la información del esquemático ingresado a través de un CAD,
y genera las combinaciones, los patrones de prueba para detectar las fallas y que sean esas fallas testeables a través del JTAG. Y luego tendré que hacer el análisis de los resultados y en base al análisis del resultado obtener las conclusiones respecto al funcionamiento. Todo esto requiere un desarrollo muy importante para la prueba de circuitos impresos, porque cada circuito impreso es distinto al otro. Entonces el diseñador de la prueba tiene que trabajar fuertemente, pero planteamos de que es una placa grande, compleja, difícil de analizar por simple inspección. Piensen ustedes que si yo tengo un corto abajo de un circuito integrado de montaje superficial VGA, por inspección, salvo que tenga una máquina de rayos X que me cuesta $50.000, va a ser imposible verificarlo. Mientras que con JTAG y con paciencia voy a poder generar una secuencia de estímulos que me permita ver también el estado de los pines de un integrado, verificando entre pines que sean contiguos si existe la posibilidad de escribir algo y no recibir eso, y producto de qué se debe. La norma, entonces, la IEEE 1149 consta de 5 señales, de las cuales 4 están siempre presentes. Data input, normal data input, data output y normal data output. Y luego una señal que se encarga de manejar el conjunto de multiplexores y de shift register que tenemos en el boundary scan cell, y acá tenemos la lógica de aplicación. Entonces del boundary scan cell tendré la posibilidad de acceder a un nodo para aplicarle un conjunto de estímulos, y este boundary scan cell tendré la posibilidad de acceder a un conjunto de nodos para generar la salida. Aquí lo vemos un poquito más en detalle. Entonces el test data input va pasando a través de registros hasta llegar al test data output para testear el núcleo interno de la lógica. Y acá tenemos entonces la posibilidad de efectuar la conmutación, el bypass, y de la entrada que aparezca sobre la salida, para de esa manera poder excitar otro circuito que está a continuación. Y acá nos aparece entonces el instruction register, en donde yo voy a guardar las instrucciones de lo que quiero hacer, y el registro de datos, que es el que se encarga de almacenar información para generar las salidas o para guardar las entradas. Y la parte de control propiamente dicho va a estar manejada por el clock y el TMS. Vamos a verlo en un diagrama temporal en un poquito tiempo. Aquí vemos la posibilidad de conectarlos en cascada, de manera que yo le digo dispositivo 1 sos 1, dispositivo 2 sos 2, dispositivo 3 sos 3, y de esa manera yo voy a saber a quién enviar cada una de las directivas de acuerdo con lo que quiera hacer. Tenemos entonces un solo data input y un solo data output. Bien, por ejemplo lo puedo utilizar, ahora vamos a ver qué significa tap controller, que podemos de esta manera probar, por ejemplo, una FPGA, enviándole los estímulos apropiados, y a través de esa FPGA acceder a una memoria flash para guardar resultados, o bien también para utilizarlo para la prueba de una memoria RAM a través de un microcontrolador que se encarga de testear la memoria RAM. En el caso de la familia Cortex es habitual que en la familia Cortex tengamos líneas dedicadas exclusivamente a JTAG. Entonces acá tenemos el conjunto de 5 líneas. Fíjense que no están compartidas, hay muchas patas que están compartidas con otras funciones. Las líneas de puerto, por ejemplo, suelen tener múltiples funciones que uno programa como quiere que funcionen. Bueno, aquí nosotros tenemos un área dedicada exclusivamente a la parte de debugging, y tenemos que esas líneas están no compartidas con absolutamente nada, solamente para el debugging. Nos va a permitir también efectuar la programación del microcontrolador
en el momento de la fabricación de la placa, le sueldo al microcontrolador directamente sobre la placa, no le pongo ningún zócalo, y utilizando el JTAG programo el circuito, la memoria flash del microcontrolador. También puedo llegar de esa manera a programar FPGAs o CPLDs, todo a través de JTAG si fueron pensados para trabajar con JTAG. Aquí tenemos el Test Access Point de JTAG. Entonces este es la idea de que a través de este Test Access Point lo que hacemos es comunicarnos con la parte de control del JTAG, y de esa manera, a través de las señales estándares, algunas de las cuales son opcionales, como test de reset, poder manejar como si se tratara de una pequeña computadora, darle las directivas y trabajar a través de una máquina de estados, programando el registro de instrucción y también el decodificador de instrucciones. Las señales que vamos a utilizar es test clock, que se encarga de generar la señal de clock interna para el sistema. TMS, que nos permite muestrear a través del flanco creciente, nos permite determinar el modo de trabajo. TDI, entrada de datos, es decir que por aquí voy colocando los datos que con cada pulso de clock se van a ir ingresando, shifteándolos. TDO es la salida de datos, lo mismo, con cada señal de clock se podrán ir sacando en forma consecutiva resultados del testeo. Y este es un pin opcional, que es el test reset, y que lo que permite es resetear la máquina de estados interna, pero vamos a ver que hay una forma de resetearla en tiempo de ejecución, con lo cual nos ahorramos esa quinta pata. ¿Qué nos trae entonces JTAG como ventajas? Es conexión serie, estandarizado por el IEEE. Ventajas sumamente importantes, porque durante mucho tiempo cada fabricante sacaba su propia forma de testear sus productos. Aquí apareció el IEEE, que estandarizó y permitió tener alternativas universales para todos los fabricantes. Estas son las señales entonces asociadas a JTAG. Hay mayoría de entradas y una sola salida, que es TDO. Bien, en base a esta animación veamos cómo es que funciona este esquema. Tenemos la entrada, clock, test data input, y la salida. Ahí tenemos el Boundary Scan Register, que es el encargado de procesar las señales que se le envían a través de TDI, las va almacenando y las va procesando. Luego tenemos el Bypass Register, que es el que cortocircuita para cuando queremos acceder a la siguiente etapa. Registros de datos, múltiples, N registros de datos para almacenar adquisiciones, para luego serializarlas en forma continua. Tenemos el Instruction Register y la Tap State Machine, que es la encargada de manejar toda la lógica de control sobre la cual nosotros vamos a estar operando. Aquí tenemos las máquinas de estado que corresponden al funcionamiento de todo el sistema. Tenemos una lógica de reset que se encarga de poner todo en el estado inicial. Luego, cuando se suelta la condición de reset, vamos a querer acceder al register de datos y luego al de registros de instrucciones que vamos a utilizar para almacenar las instrucciones que se quieran hacer. Vamos a tener múltiples. Entonces, luego del estado del reset, vamos a entrar en el estado de autotest del conjunto, y vamos avanzando y vamos a analizar qué es lo que sucede con cada flanco ascendente. Ahí pasamos al estado del Run Test Idle, cuando se produce el flanco creciente.
de reloj. Estamos en esa condición y ahí vamos a pasar a seleccionar el registro de datos. Entonces queremos acceder al registro de datos, pero ¿para qué lo queremos acceder? Entonces ahí nos viene la selección del registro de instrucción y vamos a ir capturando a medida que van ingresando los datos y los vamos shifteando, y de esa manera vamos a ir guardando la instrucción de qué es lo que se quiere hacer. Posteriormente salimos de esta condición de almacenamiento de instrucción, se actualiza el registro de instrucción, que fue lo que se estuvo procesando, se entra en una nueva instrucción, previamente había otra que estaba pendiente, y ahora vamos a elegir el registro de datos sobre el cual queremos trabajar y vamos a efectuar tantos shift de desplazamiento, tantos desplazamientos como registro queramos nosotros elegir. Entonces vamos a efectuar tantos generando entradas y salidas, y luego, una vez que se tomó el estado se generó el estado adecuado de las salidas a través de la ejecución de la instrucción, se terminó la información y a salir, y se entra nuevamente en el test idle hasta que venga una nueva directiva, una nueva instrucción, y se reinicie todo el proceso, se seleccione un registro de datos, luego se cargue la instrucción y se ejecute la instrucción. ¿Cómo hacemos nosotros para eventualmente poder resetear desde el exterior en tiempo de ejecución sin tener un pin para ello? Entonces ahí nosotros tenemos el registro que se encargó de la captura y del captura de datos, que es la que se va a serializar para la salida. ¿Cómo es entonces, decíamos, que hacemos para resetear? Bueno, ahí tenemos 5 puntos en los cuales si se alcanza esa condición, vamos a esa condición en esos 5 puntos tener un 1, se alcanza a resetear. Es decir, tenemos que forzar la condición de los 5 puntos en 1 para alcanzar el reset sin necesidad de una patita externa de reset, sino que lo generamos internamente. ¿Cómo funciona JTAG? Bueno, podemos tener JTAG en un producto, para lo cual seleccionamos un conjunto de pines a través de un conector, y ahí es donde conectamos nuestro conector de JTAG. Entonces el producto que nosotros estamos fabricando está planeado para que tenga su propio conexión de JTAG, o bien puede ser que el fabricante de, en este caso un kit de Keil, tenga un conector al cual nosotros le conectemos unos drivers, que sería el que aparece acá en ULink 2, y que se encargan de convertir USB a JTAG. Este equivaldría a lo que era en nuestro primer emulador en tiempo real, que dijimos que era muy caro. Esto es algo bastante económico, entre 100 y 200 dólares, y que nos permite convertir USB a JTAG. También aquí fue previsto un conector por parte del fabricante. ARM creó una alternativa que se llamó Single Wire Debugger, que es una versión más pensada para la parte del microcontrolador, no tan genérica, y no requiere el uso de 5 pines, sino que requiere solamente el uso de 2 pines. Entonces permite trabajar con múltiples esclavos, similar a lo que eran los test access point de JTAG, y de esta manera nos permitimos comunicarnos con los... Entonces, similarmente a lo que es el JTAG, el SWD trabaja un bus propietario de ARM que se llama DAP, Debug Access Port, en el cual hay un maestro y puede haber múltiples esclavos internos que se llaman puertos de acceso, Access Port, similares a lo que eran los Test Access Ports de JTAG. Entonces el Debug Port se comunica con los Access Ports mediante paquetes, similar a lo que vimos recién
para el caso de JTAG, en el cual en forma serie se le envía la dirección del access port y luego se le indica qué es lo que se quiere hacer. En este caso decimos nosotros que en lugar de tener data input y data output, tenemos una línea bidireccional que es single wire data input output y el single wire clock, que cumplen la misma función que en el caso de JTAG, salvo que entradas y salidas aparecen en el bus bidireccional, en la línea bidireccional de SW data input output. Este protocolo bidireccional fue especificado por ARM desde hace bastante tiempo con la versión 5 de los microcontroladores y permite que se convierta el debugger en otro maestro del bus del microcontrolador, que eso lo vamos a ver cuando analicemos Cortex. El puerto de depuración, entonces, y el puerto de acceso están vinculados indirectamente con la computadora desde la cual nosotros estamos haciendo la tarea de control. Es muy adaptativo este Debug Access Port porque nos va a permitir trabajar simulando lo que fuera un JTAG, o bien trabajando en el modo propietario de SWD, o bien trabajando en un modo intermedio. Aquí lo vemos, tenemos la PC que se comunica vía USB al debug port, y el debug port se comunica, genera un bus interno que es el debug access port, que puede trabajar o bien como JTAG o bien a través del Advanced High Speed Bus, que es el bus de alta velocidad interno del microcontrolador, o bien a través del Access Port Bus, y todo esto de acuerdo a la forma en la cual nosotros, de acuerdo con el estado de unas líneas, le hacemos elegir a la interfaz con la PC la forma de trabajo, y de esta manera entonces elegimos cuál es la forma en la cual queremos que se comporte internamente la etapa de debugging, simulando un JTAG o en un módulo propietario, y en base a eso realizamos una acción similar a la que hemos estudiado hace unos minutos con el caso de JTAG. Entonces hay tres puertos de depuración diferentes disponibles para acceder al Digital Access Port, que es bien simulando un JTAG, empleando entonces la norma para acceder al Digital Access Port, al Debug Access Port, perdón, o bien utilizar la opción del Single Wire propiamente dicha, o bien una opción indistinta que puede utilizar uno u otro, que es la opción más común, que de acuerdo con la cantidad de pines que yo quiero utilizar, voy a trabajar o con JTAG o con SWD. Por ejemplo, el host, sería la PC en este caso, envía una directiva a un dado dispositivo. Entonces hay un bit de arranque, una directiva a un access port, dentro de ese access port una dirección, paridad, stop, y luego el dispositivo con el cual me quiero comunicar me envía un acknowledge con esta secuencia. Y de acuerdo a lo que yo haya elegido, si lectura o escritura, en este caso elegí lectura, con un 1 aquí en este bit elegí lectura, entonces el dispositivo me coloca un conjunto de 32 bits que vendrán con la información que yo le he pedido, con un bit de paridad, y en el caso que yo hubiera colocado un 0 acá y que produzco escritura, me vendrán los bits de escritura, pero ahora provistos por el host. De acuerdo con las necesidades se pueden agregar varios access port al debug access port según lo que se requiera, que pueden ser ya puertos de acceso a memoria, por ejemplo, para poder acceder a la programación, o bien puertos de acceso directamente al JTAG.